de colombianos. Señora defensora del pueblo, Iris Marín, gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Buenos días, Gustavo, y buenos días a toda la audiencia. ¿Empeoró, mejoró, se quedó igual? Como diría J. Mario, cuyo cumpleaños sería hoy si estuviera vivo. ¿Cómo va esto de la situación de los medicamentos en Colombia? Bueno, no, pues la situación que tenemos en este momento es delicada porque, pues como hemos dicho públicamente, en los últimos 2 años han subido las quejas en general respecto del derecho a la salud en la Defensoría del Pueblo en un 75%. Y la de los medicamentos ha subido 30% respecto del inicio del año anterior y 67% desde el 2023. Y si seguimos en este ritmo, seguramente al finalizar el año habremos duplicado las quejas que teníamos hace 2 años. No, pues imagínese, defensora, 67% de aumento de quejas de medicamentos comparados con 2023. ¿Y ya las herramientas legales, las tutelas o demás caminos ya no sirven para nada o tienen alguna utilidad? Sí, no, pues yo creo que ahí hay que, digamos, las tutelas, lo que como está, el sistema está desbordado, lo que está ocurriendo es que ni siquiera la acción de tutela o el desacato realmente es una medida que sea idónea para que realmente se logre la disponibilidad de los medicamentos. Eso es muy grave porque pone en juego pues el mecanismo constitucional que permite a la gente no estar desprotegida ante el sistema de salud. Sin embargo, pues está la intervención de la Corte Constitucional que está haciendo seguimiento a esta situación desde el 2008 a través de una sala especial de seguimiento a esta crisis estructural de la salud. Y esa supervisión de la Corte pues es muy positiva. Por ejemplo, la Corte recientemente declaró la insuficiencia de la unidad de pago por capitación, la UPC, que se había hecho el alza del gobierno, pero pues había mucha discusión en torno a si ese monto que se había alzado, ese porcentaje era suficiente. Ya la Corte zancó esa discusión y ordenó pues una mesa de trabajo en la que se tiene que definir cuál debe ser realmente el porcentaje adecuado. Entonces, a pesar de que las tutelas no están permitiendo, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos no está permitiendo la respuesta, pues afortunadamente continúa el control de la Corte. Defensora, usted dijo hace unos días a propósito de todo este asunto de Audifarma y de los medicamentos en una entrevista con el periódico El Tiempo: nosotros también encontramos que la falta de disponibilidad de servicios y de medicamentos es más grande que la falta de financiación que pueda existir. Es decir, que aquí existe un tema de que hay unos recursos que están para el servicio de salud y que no están llegando a la finalidad, que es tener disponibles los servicios para la población. ¿A qué se refería con eso, defensora? Porque se interpreta como si usted, digamos, de alguna manera sintiera que la culpa está en todas partes. Sí, no, sin duda que hay una responsabilidad de todos los actores del sistema. No podemos caer pues en el falso debate si la culpa es del gobierno, de las EPS o de los actores privados que hacen parte del sistema. Creo que aquí hay primero una responsabilidad de todos los actores, no solo en el problema, sino también en la solución, que es lo más importante. Aquí todos tienen que ceder. ¿A qué me refería? Lo que estoy diciendo es que el presupuesto general para salud de este año es de 99.6 billones de pesos. Es un presupuesto considerable. No estamos ante una situación en que no haya flujo de recursos para el sistema de salud. Primer punto. Segundo, aunque hay una discusión respecto de la suficiencia de la UPC, que ya lo mencioné, lo que es cierto es que a pesar de esas diferencias, la brecha en el servicio para los pacientes resulta siendo más alta que la brecha de discusión de la UPC. Es decir, no necesariamente tenemos aquí, pues como decíamos, un aumento de las quejas desproporcionado, mucha gente que no está accediendo a los medicamentos, pero la discusión en torno a la suficiencia del UPC, por grande que sea, no es tan grande como la brecha en la atención. Tercero, que dicen los actores privados, especialmente los gestores farmacéuticos y las EPS, dicen que lo que pasa es que hay unas deudas históricas en el sistema, entonces esa plata se está yendo a pagar las deudas históricas, y dado que hay un mensaje de desconfianza en el sistema y unos posibles cambios de ruptura con el sistema, pues las farmacéuticas también han dicho, pues ya no le presto a 60 días o a 90 días, págueme por anticipado, o si no me ha pagado el mes pasado, pues entonces no le despacho los medicamentos. Y esto está agravando la crisis. Entonces, el mensaje aquí es, tenemos recursos que puede que no sean suficientes, pero que son recursos
bastante amplios para poder lidiar con esta crisis. Aquí todos los actores tienen que ceder y tenemos que permitir que se entreguen los medicamentos a las personas que los necesitan, mientras que por un canal paralelo se resuelvan los problemas respecto a la financiación, entre otras porque allí no sabemos realmente. Defensora, creo que la perdimos. Bueno, además una semana especialmente importante en materia de salud, como nos contaba Alfonso Espina hace un momento. La Superintendencia de Salud va a tener que anunciar decisiones sobre 3 de las EPS más grandes del país, 2 intervenidas y una que ha pedido su liquidación. Vamos a esperar de comunicación a ver con la superintendente. ¿Cómo abre el dólar, Mr. Dólar, mientras tanto? Sí, señor. Mire, Gustavo, relativamente estable, 4.191 pesos. Estamos hablando de una reducción de menos de $1, pero en este momento ya alcanza un máximo de 4.198 pesos y el mínimo 4.191 pesos. Esto se debe a que en 16 minutos comienza la Junta Directiva del Banco de la República. Se estrena el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en materia de tasas de interés. A ver, que tenemos otra vez la comunicación con la señora defensora del pueblo. Defensora, cuando se le cortó, estábamos también planteando el hecho de las decisiones de la Superintendencia de Salud hoy sobre las EPS intervenidas. Usted dice que todo el mundo tiene que ceder, pero en ese escenario de ceder, el gobierno tendría que entregarle más dinero a las EPS porque dice que no va a girar más. Eso lo tenemos que ver, por eso nosotros hemos propuesto, primero, más que girarle directamente a las EPS, hay una primera debate sobre la UPC y su suficiencia. Creo que ahí podemos tener un primer punto respecto de cuánto se está necesitando para prestar el servicio este año. Respecto de los pagos anteriores, efectivamente hay una discusión porque el gobierno dice que está al día. Nosotros lo que hemos estado proponiendo son puestos de mando unificados regionales donde solucionemos problemáticas que estén agudizadas en cada una de las regiones para resolver esos asuntos, más que caso por caso, de persona por persona, situación o problemática que se esté presentando una a una, para ver hasta qué punto, no tanto que a nosotros a la Defensoría del Pueblo no le corresponde, digamos, revisar las cuentas, eso le corresponde más a la Contraloría, pero sí resolver con los recursos que hay la disponibilidad de los recursos, de los medicamentos. Entonces sí, ahí, y quien tenga que ceder, pues tendrá que ceder de acuerdo a los que sean las necesidades para prestar efectivamente los servicios a los pacientes. Le cambio de tema, señora Defensora del Pueblo. ¿Qué tan preocupada está usted con todo lo que se nos viene en materia electoral, incluida la famosa consulta y la presencia de los grupos al margen de la ley en el territorio nacional, con el embalonamiento también del ELN en las últimas horas? Sí, pues mire, la situación en el país es una situación pues que es delicada en temas de seguridad y presencia territorial de los grupos armados. Nosotros tenemos, según el sistema de alertas tempranas, más de 800 municipios con distintos niveles de presencia. No estoy diciendo con esto que gobiernen 809 municipios, pero sí hay grupos armados en más de 800 municipios en el país. Nosotros hemos creado un indicador de riesgo electoral específico que toma en cuenta cómo esa situación de violencia afecta la libertad electoral, no solo de candidatos, sino de electores en general, las condiciones de las garantías. Este año va a haber 22 elecciones atípicas y de esas 22 elecciones atípicas, 6 tienen un riesgo alto. Una de ellas es la que se va a presentar este fin de semana en apartado. Entonces sí tenemos una situación que es delicada, no necesariamente, como digo, todos los municipios con presencia de actores armados van a tener riesgos electorales, pero allí sí estamos haciendo parte del proceso de garantías electorales y la idea es trabajar para dar condiciones de seguridad a todo el proceso. Señora defensora, quisiera tocarle un tema que pues nos atañe aquí en Caracol porque estamos muy cerca de decisiones de la JEP frente a los máximos dirigentes de las FARC. Estamos escuchando testimonios de víctimas, mujeres, frente a lo que fue la actuación de una de las líderes de ese grupo que está en el Congreso, la senadora Sandra Ramírez, y una negación que ha venido por parte de ella de manera sistemática y de todo el Partido Comunes sobre los vejámenes o los crímenes que se cometieron en contra de las mujeres durante el conflicto en la guerrilla de las FARC. ¿Cuál es su postura frente a lo que ha sucedido estos días?
Sí, pues lo que entiendo es que la JEP no ha imputado específicamente a la hoy senadora Sandra Ramírez hechos como los que están planteando algunas de las víctimas. Independientemente de eso, pues seguramente esto es algo que tiene que esclarecer la JEP, ¿no es cierto? Es que la guerrilla, pues la antigua guerrilla de las FARC fue responsable de violencia sexual dentro y fuera de las filas. Esto es algo que está pues muy documentado y que es parte del caso, del macrocaso que la JEP está desarrollando. Entonces, no, primero pues hay un principio pues de confianza en la declaración de las víctimas que tendrá que ser esclarecido por la Jurisdicción Especial para la Paz, pero digamos no es, digamos, dado que en la guerrilla de las FARC había violencia sexual en contra incluso de sus propios miembros, pero también de la población civil y especialmente en contra de mujeres, pues es muy previsible que los altos mandos, incluyéndola a ella, pues puedan tener responsabilidad, ya sea por ordenarla directamente o por no haber tomado las medidas para impedirlo. Claro, ahora, la responsabilidad en violencia sexual dentro y fuera de las filas es delicada, pero si hablamos de menores de edad, esto se complica, ¿o no, defensora? Claro, además porque esto es una práctica que es recurrente en el reclutamiento de menores de edad cuando son niñas. Generalmente las niñas son reclutadas, o adolescentes mujeres son reclutadas ya sea para trabajos domésticos dentro del grupo o de cocina, todo este tipo de cosas, o también para diferentes formas de violencia sexual que van desde el acceso carnal violento, la violación, a diferentes tipos de abusos, esclavitudes sexuales, pero también, por ejemplo, control sobre abortos forzados o diferentes formas de violencia sexual que ya han sido documentados en muchos informes, en muchos casos, y ahora le corresponde pues a la JEP definir esas responsabilidades. Y eso estamos esperando. Hernando, ¿usted tiene una inquietud final para la defensora en otro tema totalmente diferente? Sí, Gustavo, con los buenos días para la defensora. Doctora Iris, usted se ha cruzado se ha trazado una cruzada muy importante que desde la Corporación Excelencia de la Justicia acompañamos, y es lograr que más plazas de las altas cortes sean llenadas por mujeres. Por ejemplo, yo daría cuenta que en la terna que va a integrar ahora la Corte Suprema para la Corte Constitucional sea integrada precisamente esa terna por solo mujeres para reemplazar a otra mujer, a la doctora Diana Fajardo. Quisiera preguntarle qué respuesta institucional viene teniendo ese buen propósito. Fernando, muy buenos días. Un saludo muy especial. Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente nosotros hemos propuesto, pues actualmente la Corte Suprema de Justicia la Corte Suprema de Justicia tiene que ternar una postura para la Corte Constitucional, para elegir magistrado de la Corte Constitucional. Nuestra propuesta es que sea terna de mujeres, efectivamente, primero porque se va a reemplazar una mujer, y segundo porque de lo contrario tendríamos una regresividad. Es decir, actualmente la Corte Constitucional es de las pocas altas cortes que prácticamente tiene paridad, porque 4 de sus 9 magistrados son mujeres, y si se eligiera un hombre, pues entraríamos en regresividad. Esto lo hemos compartido con la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia ha manifestado apertura sobre este tema, pero tampoco se ha comprometido. Eso es un tema que venimos hablando, pero yo pues confío en que entiendan que ya hoy en día no se trata únicamente, digamos, de una buena propuesta, sino adicionalmente aquí tenemos argumentos jurídicos. La Ley Estatutaria de Administración de Justicia habla de la obligatoriedad de buscar la paridad en la rama judicial. También el Comité de la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de discriminación contra la mujer el año pasado sacó una recomendación que también establece que la paridad en los órganos de representación, inclusive judicial, deben ser, es una obligación actualmente bajo el sistema internacional de derechos humanos. Entonces, y además sería pues una muy buena noticia al país, porque pues en Colombia tenemos muchas mujeres que tienen pues todas las credenciales y la formación para llegar a ser magistradas de la Corte Constitucional. Defensora, antes de despedirnos, ¿qué tal va su relación con el presidente Petro y con Palacio? Pues es una relación de colaboración armónica, es una relación respetuosa, de independencia, como ustedes saben, pero tenemos pues un canal de comunicación con el presidente que en algunos casos pues acepta algunas propuestas. Por ejemplo, pues él me ha dicho que va a aceptar esta propuesta de los puestos de mando unificado sobre salud, que esperamos hoy concretar, pero en otros casos no ha aceptado. Por ejemplo, cuando le solicité que se retractara respecto de las declaraciones sobre organizaciones sociales del Catatumbo,
diálogo, pero hay un canal de comunicación respetuoso, con independencia, con posiciones muchas veces distintas. Última vez que fue usted a Palacio, ¿cuándo fue? No, eso sí. Fui a la posesión del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, precisamente Miguel Polo. Eso fue tal vez como en enero o febrero. No más preguntas, señor juez. Defensora, muchas gracias, muy amable. Bueno, que tengan un muy buen día.